primera vez que tengo la oportunidad de dar una charla con jóvenes estudiantes de la Marroquín, así que lo valoro en esa dimensión. Y es en la oportunidad de presentar este libro, gracias a el rector de la Universidad, Gabriel Calzada. Cuando yo entré a la universidad, a una universidad en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, muy parecida en principios a la Universidad Francisco Marroquín, yo no era entré a estudiar Derecho, además no entré a estudiar una ciencia económica ni empresarial. Y lo primero que me llamó la atención del derecho fue el derecho constitucional, que es derecho eminentemente público. Y en términos de ideas, por eso ese mismo año, de mi primer año de Facultad de Derecho, leí un libro peligrosísimo desde el punto de vista ideológico, que se llama Las venas abiertas de América Latina. En Bolivia además era lectura obligatoria. Es un libro muy famoso que en los años 70 transformó a muchos jóvenes latinoamericanos en revolucionarios o radicales, como ustedes quieran verlos, marxistas. Las guerras marxistas en América Latina provocadas por la influencia marxista, que generó una persecución militar, tanto en Centroamérica como en América Latina, una respuesta militar que incluyó uso excesivo de la fuerza, crímenes de lesa humanidad en toda Sudamérica, en gran medida estuvo provocada por ese libro concreto que se llama Las venas abiertas de América Latina, que era tan poderoso en traducir las ideas básicas de la teoría marxista, consistente en esta noción de lucha de clases, de que el sistema jurídico de Occidente, de independencia del Poder Judicial, bancos, instituciones que protegen estas instituciones del mercado, eran simplemente unas estructuras, era parte de una superestructura de una clase privilegiada que las utilizaba en su beneficio y en detrimento de los pobres, de los campesinos. Esa era la lógica, esa es un poco la teoría marxista en resumen. Eduardo Galeano tuvo la capacidad de traducir esa ideología marxista y explicarla en términos populares a mucha gente. Un libro, creo que son unas 600 páginas, un libro extenso, Las venas abiertas de América Latina, con muchas citas al pie, un libro muy estructurado, que claro, fue muy convincente y que solo 30 años después ese libro debe ser el libro más vendido de todos los tiempos de literatura política en América Latina. Es, de hecho, he escuchado las estadísticas, el libro más vendido de todos los tiempos en América Latina de literatura política. Y claro, las ideas son muy poderosas, ¿no? Yo leí eso en América el primer año y estando en una universidad donde no había mucho marxista, digamos, yo terminé siendo tal vez un marxista, si se quiere, enclosetado, ¿no? Porque tampoco era que... Bueno, no, sí hablaba con mis compañeros de ese tema e incluso lo traía a colación con profesores. Y un día como hoy, yo hubiera estado en esta conferencia con un libro que se llama Ideología Alemana. ¿Alguien ha escuchado el libro Ideología Alemana? ¿No? Es un libro escrito por Marx y Engels. ¿Alguien sabe quiénes son Marx y Engels? Bueno, son los mismos autores del Capital y los máximos teóricos del marxismo. Y que ya tiene un libro anterior al Capital, y que ya tiene gran parte de la filosofía marxista, ¿no? ¿Qué encontré yo interesante de esta filosofía marxista? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que encontré interesante? Bueno, yo sin venir necesariamente de una cuna rica, pero sí viniendo de alguna manera de un círculo social donde no estaba... donde lo normal no era, digamos, ver la pobreza extrema ahí en tu cara, digamos, ¿no? Y donde lo normal no necesariamente era formar parte de grupos que se dedicaban a la filantropía, ¿no? Mis grupos de amigos eran, no sé, mi comparsa, mi fraternidad, que éramos grupos que no nos dedicábamos a leer, ¿no? A los 17 años, a los 18 años. Sí queríamos entrar a la universidad y ser profesionales y ser exitosos, pero
a los últimos años del colegio, como los que ustedes acaban de enfrentar, son años en los que uno más bien trata de sobrevivir en la experiencia de high school, ¿no? En la experiencia secundaria, que no es nada tampoco fácil, y que no son los principios altruistas los que lo motivan a uno necesariamente. Entonces tuvo este shock de entrar a la universidad, a comenzar a recibir ideas, y en esa infusión intensiva de ideas, no por influencia universitaria, sino on the side, como se diría, ¿no? Por una cuestión lateral, tomé este interés por el marxismo. Y el marxismo me brindó, el marxismo a través de la vena abierta de América Latina, me brindó una explicación teórica de por qué era que habían pobres en Bolivia, en mi sociedad. Y a la vez por qué era que habían pobres en América Latina. Y eso me resultó convincente y eso me hizo explorar más en ese clima de ideas y todo. Y la motivación desde el inicio fue, de nuevo, cómo creamos un sistema social a través del derecho, a través de instituciones concretas, de promover leyes concretas, cómo creamos un sistema social donde aquellos que no tienen acceso natural a los beneficios de la prosperidad, es decir, al iPad, a la computadora, o a los autos, o a una universidad privada cara, ¿cómo creamos una sociedad donde la mayoría de las personas tengan acceso a eso? Esa era la motivación, digamos, exclusivamente moral que me hizo profundizar más en ese tipo de lecturas. Me hizo apasionarme más por el derecho constitucional y a la vez seguir leyendo este tipo de literatura que explicaba esta motivación, ¿no? Con el tiempo, porque tuve un profesor, de hecho, que era marxista, que había sido marxista en los años 70, me convenció que, claro, me dio detalles históricos que me hizo percibir que, claro, las dictaduras comunistas, para comenzar en lo político, eran dictaduras, ¿no? Como es Cuba hasta el día de hoy una dictadura comunista, como fue la Unión Soviética, como fue China, que fue una dictadura comunista hasta los años 80, y que hoy es una dictadura capitalista, pero gobernada por el Partido Comunista. El mismo Partido Comunista de Mao, que mató de hambre a 30 millones de personas, ahora tiene políticas económicas pro comercio internacional, pro propiedad privada, pro iniciativa privada y pro libre mercado en gran medida, ¿no? Entonces, estas cosas me las hizo ver este profesor y fui desradicalizándome en mis ideas económicas y comenzar a verlo más con sospecha y a escuchar ideas. Y en Libertad Política me hizo clarificar mi posición de que la libertad política, que consiste en libertad de expresión, y eso incluye la libertad de tener ideas radicales, ideas, siempre y cuando sean solamente ideas, y la libertad de prensa son sagradas. Y son sagradas para protegerle los derechos a los marxistas, que creen que Marx y Engels tienen la solución a los problemas de la sociedad, como son sagradas para protegerle los derechos a quienes disienten de los marxistas leninistas que fueron tan comunes en el siglo XX. Y entre los que disienten están desde Trotsky, que era más marxista que Lenin, hasta los socialdemócratas, los socialcristianos, todo tipo de socialistas, sobre los que escribe Hayek, entre otros intelectuales importantes, y que son mayoría muchas veces entre los intelectuales públicos que ustedes escuchan hoy hablando en la radio, en la tele. Ese tipo de socialistas, y luego tal vez minoritarios lastimosamente están quienes entienden cómo funciona la economía, por qué es virtuoso un sistema que permite la competencia, que la libertad de iniciativa sea la que sean los ciudadanos, las personas, el consumidor quien decida quiénes tienen éxito y quiénes no en la sociedad a través de sus decisiones en el mercado. Y que la historia ha demostrado del siglo XX termina siempre beneficiando a los pobres porque logra movilidad social y logra esa cosa. Sin embargo, estas ideas no me parecían intuitivas y claras al momento de mis 18 años
al momento de estar en la facultad de Derecho en una universidad similar a esta en Bolivia. Y yo andaba ahí con mi libro de ideología alemana en mi mochila. Y fui saliendo, segundo, tercer año, ya no pensaba así. Y cuando salí de la facultad yo era un abogado constitucionalista. De hecho, gracias a una publicación que tuve saliendo de la facultad, que fue mi tesis, me dieron la cátedra de Derecho Constitucional en mi universidad y me convertí en profesor de Derecho Constitucional. Tenía muy claro el tema de la importancia del debido proceso, de la libertad política, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de por qué la dictadura de Fidel Castro es tan dictadura como la dictadura de Augusto Pinochet. Esas cosas las tenía claras. Pero no tenía claro cómo funcionaba exactamente la economía. Sabía que la solución marxista claramente no había producido el éxito que decía que iba a producir. Marx decía, estoy parafraseando, no estoy siendo exacto, pero el propósito del marxismo no era volver a todos pobres, ¿no? O volver a todos mínimamente con acceso a comida, ¿no? No era ese el propósito del marxismo. El propósito del marxismo era que esos que él llamaba privilegios de la burguesía le lleguen al grueso de la sociedad. Y así que todo el mundo pueda ser en la mañana filósofo, en la tarde carpintero y en la noche bibliotecario. Y que no falte la comida y no falte la salud y no falte nada. Ese era el propósito del marxismo. Entonces, la explicación económica que da Marx para lograr ese objetivo era incorrecta, ¿no? La teoría de la creación de riqueza suya, la teoría de la plusvalía era completamente incorrecta y la humanidad se dio cuenta de eso de hard way, ¿no? Como se dice. Nos dimos cuenta de eso a palo, con 100 millones de muertos en el mundo, con la mitad del mundo inmerso en sistemas totalitarios que trataban de hacer realidad esa teoría. Esa teoría consiste en la abolición de la propiedad privada, ¿no? Una cuestión que es contraria, bueno, a los principios de economía que voy a explicar en este momento. ¿Por qué hago la introducción con mi experiencia personal a los 18 años y con las contradicciones entre la filosofía marxista, que es una filosofía económica y que fue tan influyente en la política, si no tanto entre los intelectuales economistas, por lo menos en la política, si bien no tanto en la ciencia económica? ¿Cómo es que, por qué hago esa introducción? Porque Thomas Sowell, el autor de este libro que estoy traduciendo, una persona afroamericana, brillante, Thomas Sowell fue marxista. Y solo cuando entró a la Facultad de Economía y después de un año, 2 años, creo que con su exposición a las ideas de Friedman, no recuerdo bien cómo es que él tiene la transformación, pero muy joven, se da cuenta, la motivación de él como de todos, o de la mayoría de las personas que se vuelven marxistas o que en los años 70 se volvían marxistas, veían desigualdades sociales y creían que la explicación de esa desigualdad era la teoría marxista, de la lucha de clases, de la explotación de los burgueses sobre los campesinos y los trabajadores. Como creían eso, encontraron un confort ideológico en lo que les proponía el marxismo y a gran costo personal, muchos jóvenes que venían además de familias pudientes en América Latina se metieron a guerrillas. Las guerrillas no era solamente gente de los barrios, no, había gente de todos tipos de clases sociales que se han sentido seducidos por las ideas marxistas. De hecho, uno de los principales appeals, uno de los principales atractivos que tiene la figura del Che Guevara, el mito del Che Guevara, es que es un tipo simpático, de una familia culta, de Buenos Aires, que desde ese lugar de privilegio se sacó las vestiduras de marca, o más o menos de marca, se dejó de juntar con sus amigos del rugby y se fue a viajar por América Latina a confirmar lo que él ya estaba leyendo por esos días, que era marxismo, y que le explicaba las diferencias de inequidad, por ejemplo, en la sociedad, o sea, la existencia de los pobres, se lo explicaba a través de esa teoría marxista. Una teoría muy poderosa. Entonces,
El propósito de esa teoría de no, mejorar supuestamente las condiciones de los trabajadores y los campesinos, el resultado, la muerte de los trabajadores y los campesinos de hambre, ¿no? Pero el propósito era la pobreza, los pobres, ¿no? Uno va al country y ve, no sé, un Mercedes, un tipo tomando sol, no hay que hacer muchas construcciones económicas para mejorarle la vida a él. El problema es cuando uno va al suburbio, va a la favela, a la villa miseria, y dice, ¿cómo hacemos para crear un sistema que le mejore la situación a esta persona? Por eso es tan atractivo el marxismo. Y Thomas Sowell, al igual que yo, en sus principios, en su inicio, bueno, no al igual que yo en este aspecto, en su inicio del estudio de la economía se da cuenta de que las instituciones básicas de la economía que pasan por el respeto, por supuesto, de la propiedad privada y que pasan por dejar fluctuar los precios, pasan por entender cómo funciona el sistema de precios, que es un sistema que no lo decide ninguna junta de gobierno, sino que es un sistema que se decide en función de la demanda por bienes de consumo o servicios en la sociedad, que eso termina creando una serie de incentivos, que ya los había explicado Adam Smith en 1776, una serie de incentivos de que independientemente de que el empresario no lo está haciendo para ayudar a los pobres del barrio, no sé qué, él lo está haciendo porque quiere hacer más plata, pero que como la sociedad le impone a él la necesidad de competir, porque establece instituciones que promueven la competencia y no le da un monopolio, y le rehúsa la posibilidad de un monopolio, porque el empresario va a querer un monopolio para él, para poder subir su precio, trabajar menos y llegar al mismo objetivo de facturar lo mismo. Sin embargo, el Estado le promueve instituciones que lo obligan a él a competir con otras. Si él es un hamburguesero, lo obliga a competir con otra hamburguesería. Y claro, el precio de esa hamburguesa va a tender a bajar porque él va a tender a abaratar costos para ganarle al otro, y su interés de hacerse más rico termina creando un círculo virtuoso en el que quien más se beneficia es el consumidor, ¿no? Y de ahí vienen las nociones de productividad, de eficiencia, que son las que caracterizan a la sociedad con libre iniciativa, con mercado, donde las personas toman las decisiones en todas las áreas de la economía a través de sus decisiones en el marketplace, ¿no? En el mercado de bienes y servicios. Ese sistema de incentivos lo que provoca que una sociedad con ese tipo de políticas, donde se entiende cómo funciona la economía en términos básicos, donde las políticas económicas mantienen un sentido común de entender cómo funciona la economía, producen mucho más bienes y servicios que una sociedad donde una junta de planificación como la que había en la Unión Soviética trataba de todos los días controlar literalmente decenas de millones de precios de todos los productos de la sociedad, desde el trabajo hasta las pastas de dientes, ¿no? Entonces lo que salió el motivo porque 30 millones de personas murieron en China y decenas de millones en la Unión Soviética, y el motivo por el que Cuba hasta el día de hoy es un país paupérrimo, ¿no? ¿Ustedes han visto fotos de Cuba? ¿O han ido a Cuba? ¿Han visto las casas esas derruidas donde no hay acceso siquiera a comprar una pintura para pintar tu puerta? Donde las estructuras de La Habana son las mismas estructuras de hace 50 años antes de que entre este régimen que mató cualquier capacidad de iniciativa privada, bajo una teoría concreta que es la misma teoría que les mencionaba, en la que creyó Thomas Sowell, en la que creí yo a los 18 años, porque la motivación era entender, era cómo llegar a solucionar los problemas de los vulnerables, los pobres. En América Latina también los pueblos indígenas forman parte de esos sectores tradicionalmente excluidos. Para mi sorpresa, en este trayecto intelectual en el que no tenía yo muy claras las ideas económicas, pero ya tenía sospechas del comunismo y de la explicación marxista de la economía, en este trayecto llegué a conocer a
las ideas económicas de personas razonables, economistas razonables como Jeffrey Sachs, por ejemplo, que es autor del libro The End of Poverty, El fin de la pobreza, y que explica muy bien y defiende instituciones como la inversión extranjera o como el comercio internacional, de las que se habla en el libro de Economía Básica por sus virtudes, y se expone cómo ese tipo de sistemas logran una abundancia en bienes y servicios, en capital para la sociedad, que termina llegando a la mayoría de la población. Y por eso es que en esas sociedades los pobres son menos pobres, bastante menos pobres, que en sociedades donde en nombre de los pobres se controla el sistema, los precios, la economía, se confisca la propiedad privada, se establece una serie de restricciones a la competencia, a la importación, a la exportación de bienes que están destinadas a beneficiar al consumidor. Cuando en un país se importan autos, no es porque el gobierno quiere autos, ¿no? El gobierno quiere, no sé, si son 200 políticos, quieren 200 autos. Cuando se importan miles de autos es porque el mercado quiere los autos. La pregunta es, ¿el Estado le pone barreras arancelarias o no a la importación de autos, ¿no? Y estas son cosas que los Estados enfrentan todos los días. La explicación de por qué este tipo de políticas son positivas para las mayorías, para los pobres, están en los argumentos de economía básica, en el entendimiento de cómo funciona básicamente la economía. El libro de Thomas Sowell, Basic Economics, es uno de sus muchos libros orientados a eso, ¿no? A demostrar por qué muchas de las políticas convencionales de muchos políticos estatistas, socialistas, populistas en el mundo, incluido en Estados Unidos, y muy especialmente en Estados Unidos, terminan perjudicando a los más pobres, a las personas que supuestamente están diseñados para proteger. Un ejemplo concreto es, y del que habla Thomas Sowell en otras obras, es lo que ocurrió recientemente con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, donde con la intención de promover affordable housing, ¿no? Es decir, casas baratas para los pobres, lo que se hizo fue bajar los estándares de crédito y se le terminó dando crédito a personas que no necesariamente tenían trabajo, que tenían muchas posibilidades de no pagar luego sus créditos. Y ese exceso de golpe de viviendas, esa abundancia de golpe de vivienda hizo que, claro, los precios de las viviendas compitan entre sí, automáticamente bajen, de que ya no puedan pagar sus hipotecas, y esa crisis hipotecaria causó una crisis financiera mundial que obviamente afecta más a los pobres. Entonces, el razonamiento básico de economía, el razonamiento de economía básica que gracias a Dios, y bueno, más específicamente a Manuel Ayau y a Giancarlo Ibargüen y a Gabriel Calzada, que ya nos acompaña aquí, gracias a ello, ese razonamiento que a ustedes se les da ya desde el primer año y segundo año de la facultad, independientemente de lo que estudien, si estudian Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, se les da una formación económica. Les cuento que eso es un privilegio. En la mayoría de las universidades del mundo, uno se puede graduar de abogado y ser un analfabeto en economía básica. Ser marxista, ser un abogado marxista, ¿no? Entonces, esa es la realidad, y eso lo van a ver con físicos, con químicos, con matemáticos, con sociólogos, con filósofos, con gente de mucho prestigio y con éxito en el mercado porque venden un buen producto, pero que no entienden cómo funciona la economía en términos básicos y que consciente o inconscientemente adhieren a visiones marxistas de cómo funciona la economía, ¿no? Entonces creen que las personas que limpian autos o que las personas que trabajan en los restaurantes ganan X cantidad
por una decisión completamente arbitraria del empresario de no pagarle, o porque el Estado no ha tenido la decencia de subir el salario mínimo a $2,000 al mes, ¿no? Esas nociones, aunque ustedes no lo crean, son muy populares entre personas razonables, que creen que la manera de solucionar la pobreza es subiendo la ley de salario mínimo, es subiendo el salario mínimo a, no sé, a cifras donde todo el mundo gana eso. Lo que no se dan cuenta es que la economía funciona de manera distinta. Si la economía pudiera controlarse por decreto sin tener en cuenta todos estos incentivos de propiedad, de libertad de iniciativa, de incentivo al lucro, de incentivo al riesgo, porque el libre mercado, o sea, el sistema denominado capitalista o el sistema de mercado, es un sistema no solamente de ganancias, sino muy importantemente un sistema de pérdidas. Y eso está explicado aquí en este libro, en uno de los capítulos iniciales, cómo el capitalismo es un sistema de ganancias y de pérdidas. La industria y el comercio es un sistema de ganancias y de pérdidas, capítulo 6. Entonces, este libro está lleno de fórmulas donde te demuestra eso, te muestra cómo uno de los motivos por los que en una sociedad con libre iniciativa y con competencia se terminan produciendo más bienes y servicios que una sociedad donde se controla la economía completamente, el Estado estatiza la propiedad y trata de fijar los precios de manera justa, sin querer, se termina produciendo la escasez completa de todos esos bienes que querías producir en mayor abundancia. Y uno de los elementos fundamentales para que eso ocurra es precisamente ese sistema de ganancias y de pérdidas. En un sistema de mercado, usted invierte a su riesgo, ¿no? Usted y sus socios en su empresa invierten a su riesgo. Porque si su empresa no funciona, si su empresa no levanta, si las hamburguesas que venden resulta que son un poquito peores que las hamburguesas de al lado, usted se va a una cosa que se llama la quiebra. En lenguaje popular se dice, no le fue bien, ¿no? En el lenguaje popular es no le fue bien. La realidad es ese señor quebró, se gastó sus 10,000, 20,000, 30,000, 100,000, 20 millones de dólares en esta empresa y quebró. Y tuvo que liquidar todas las sillitas y las mesitas y las hamburgueseras que compró para pagar al banco, a sus acreedores, a los accionistas, a los trabajadores y perder. En parte ese incentivo de riesgo y de lucro termina sin querer beneficiando a la sociedad en general y a los más pobres. Y esa es parte de la explicación técnica de por qué bajo la China de Mao 30 millones de personas se murieron de hambre. No era porque el gobierno no quería ayudar a los pobres, era porque el gobierno, basado en un dogma ortodoxo marxista que estaba equivocado, insistía que era avanzando la revolución y dando un gran salto adelante con mayor hincapié en la falta de propiedad, en abolir esta filosofía burguesa heredada del sistema capitalista, que era así para llegar a ese bienestar que le había prometido Marx de filósofo en la mañana, carpintero en la tarde y bibliotecario en la noche. Ese era el propósito. El problema es que en el camino 30 millones de personas y no mejoraron nada económicamente. Al revés. Lo mismo es lo que ha experimentado Cuba desde 1959 y que recién ahora se está abriendo a políticas de mercado. En Cuba, un hito hace 2 años que ya se pueden comprar y vender casas. Imagínense una cosa obvia, básica para ustedes, para cualquier sociedad, para cualquier país subdesarrollado del mundo, con más o menos algo de libre iniciativa. Bueno, no puedo ser accionista de la empresa petrolera nacional, pero mi casa la puedo vender. Todo el mundo tiene por lo menos ese nivel de apertura económica. En Cuba ni eso. Lo mismo en la Unión Soviética, lo mismo en este. Recién hace 2 años se ha abierto esa restricción y claramente eso ya comienza a provocar resultados.
que es difícil de identificarlos como enteramente positivos a priori, pero que ya va generando una posibilidad de transferencia y de ganar valor en esas transacciones consensuales que pueden ejercer las personas en Cuba, ¿no? Entonces Cuba está por pasar de ser una dictadura comunista, sin libre mercado, sin ningún tipo de libertad económica. Obviamente, dictadura significa falta de libertad política. Entonces, falta de libertad política sin libertad económica, a convertirse en una dictadura capitalista, es decir, sin libertad política pero con mercado. Como era Chile bajo la dictadura de Pinochet, como es hoy China bajo la dictadura del Partido Comunista Chino, paradójicamente. Entonces, esas instituciones básicas de la economía que permiten esa abundancia de bienes y servicios y esa prosperidad que tiene el mundo de Occidente, donde más se respetan la competencia, donde se garantizan los derechos propietarios sobre el conocimiento a través de las leyes de propiedad intelectual, donde se garantiza a rajatabla el derecho de los contratos, donde las personas contratan desde las cosas más ínfimas como comprar un chicle en la tiendita de la esquina hasta comprar un auto o una casa o participar o comprar un bono en el mercado o una acción en el mercado o un swap que incluye acciones, bonos, hipotecas. Participar de ese orden extendido del que habla Hayek y que ya van a ir conociendo el mercado, donde esas cosas se permiten, ¿no? Entonces en el mundo occidental, en casi todo el mundo ya hay un consenso, quedan solamente algunos huecos negros de pobreza extrema causada por políticas colectivistas comunistas, como Cuba, que se está abriendo a poco, Vietnam, que incluso también se está abriendo a poco, Corea del Norte, que también algo de apertura, aunque sigue siendo la dictadura más cerrada del mundo. No quedan solamente esos pocos, pero ya las dictaduras históricas, masivas, con millones de habitantes, como era la Unión Soviética, Rusia en particular, y toda Europa Oriental, y como lo fue China, esas nociones han caído. Entonces todos, incluso en China, el Partido Comunista, en sus inicios de los años 80, a través de Deng Xiaoping, de ese líder, ya comenzaron a tener políticas económicas con un mínimo de sentido común. Sobre ese mínimo de sentido común es el que habla Thomas Sowell en su libro Basic Economics, explicando cómo funciona el sistema de precios, explicando cómo la mayoría de las leyes de control de precios y que buscan favorecer a un sector concreto, y casi siempre es a los sectores desfavorecidos, a los pobres, las leyes de acceso a la casa barata, favorecer a las personas que no tienen ese acceso. Es decir, muchas veces terminan provocando el propósito contrario, ¿no? El sistema comunista es nada más el extremo de esa realidad. La mayoría de los países del mundo tienen un sistema híbrido, ¿no? El ideal del libre mercado completo, sin barreras arancelarias, más allá de, tal vez en Inglaterra, creo que a fines del siglo, a principios del siglo, en una parte del siglo XIX, como dice Hayek en su ensayo Why I Am Not Conservative, ¿por qué es que no soy conservador? Excepto en algunos lugares ha sido más una quimera, ¿no? Es un ideal positivo al que hay que avanzar, pero la realidad política muchas veces lo hace difícil. Porque grupos de interés van a buscar barreras arancelarias para la importación de cosas, y si tenés 100 grupos de interés pidiéndote cosas, por ahí no le vas a dar, en la política real del día a día de la democracia, no le vas a dar a 70 grupos lo que quieren, pero tendrás que darle a 2 o 3 o algo. Y por eso es tan importante, y ese era el ejemplo de Hayek, y que fue el ejemplo seguido por Manuel Ayau, que la mejor manera de promover una sociedad hacia la libertad económica no es creando solamente un partido político. También, si se puede, hay que participar en la política y crear, y alguien tiene que hacerlo y crear un partido, decía Hayek, liberal. Pero es tan importante como eso, y más importante como eso, participar en el mercado de ideas, con ideas sólidas, que aunque sean impopulares, porque claro, imagínense lo impopular que es decir, esta ley de salario mínimo, que yo sé que que quiere beneficiar a los pobres, en realidad lo más probable es que va a provocar una barrera de acceso al mercado formal de trabajadores que ahora no van a ser contratados por los empresarios, y que si son contratados van a ser contratados de manera ilegal.
Y eso los saca de la posibilidad de cualquier otra garantía que puedan tener como trabajadores, ¿no? Entonces eso es parte de los argumentos que con números demuestra el libro Economía Básica. Dos cosas muy importantes de este libro, antes de pasar a una ronda de preguntas, es que Thomas Sowell, todo lo que dice a lo largo de este libro, toda su explicación económica, no tiene cuadros, no tiene charts, no tiene fórmulas tampoco, y tiene muy pocas notas al pie. Casi todas las notas al pie son anecdóticas, ¿no? Son anecdóticas nada más. Mi mujer estuvo en la universidad no sé qué en un año, eso, son notas anecdóticas. Yeltsin estaba haciendo notas anecdóticas, no son científicas. Lo hace a propósito. Él lo hace con el propósito de que estas ideas lleguen a personas que o están introduciéndose al mundo del estudio de la economía, es decir, es un libro típico de introducción a la economía, o que directamente no van a estudiar economía, que van a ser abogados, sociólogos, filósofos, dentistas, médicos, pero que para no ser analfabetos de la economía y después estar votando por Hugo Chávez, ¿no? O por Evo Morales, o estar diciendo que Fidel Castro no. Hay muchos médicos que dicen esas cosas. En Europa también. Entonces, para no ser un tipo analfabeto en economía, para eso está diseñado este libro, con ese propósito. Al final del libro, Thomas Sowell muy generosamente da su sitio web, su página de internet, donde ustedes pueden entrar, creo que es tsowell.com, lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear, y ahí van a ver que cuando entren a la página de este libro, él pone ahí a disposición del público, no está aquí, pero pone para cada capítulo de su libro todos los papers académicos, científicos ya, con fórmulas, con cuadros y todo, que demuestran cada una de sus afirmaciones a lo largo de este libro y que son presentadas de manera anecdótica. Punto 1 de los 2 puntos que les prometí para cerrar. Y el punto 2, el motivo por el que inicié y enfoqué en gran medida esta charla en las comparaciones de las virtudes de un sistema de mercado de sentido común y de políticas que van en esa dirección y de una ubicación de que esa es la dirección correcta. De que todas esas virtudes, él a lo largo de su libro las contrapone principalmente con la realidad de lo que pasó bajo la Unión Soviética. Él hace eso a través de 2 economistas soviéticos que habían sido economistas bajo el régimen soviético comunista, que son Popov y no recuerdo cuál es el otro, y que caía la Unión Soviética, claro, comenzaron a opinar, y ya en realidad opinaban desde antes, con todas las restricciones a las publicaciones que habían. Ellos sus opiniones las daban en forma de dictámenes para el concilio del aparachic comunista, ¿no? Para la junta esta planificadora bajo el gobierno de la Unión Soviética, ¿no? Pero que ya ahí estaban documentados, radiografiados todos los errores en una economía planificada que no entendía estos aspectos básicos de la economía y que en búsqueda de solucionar el problema para los pobres lo que causaba era sobreproducción de bienes que a nadie le interesaba, desde tractores hasta repuestos, hasta todo, hasta comida, hasta maíz, y desabastecimiento de prácticamente todo el resto de las áreas de la economía. Entonces, él demuestra con documentos desclasificados tras la caída de la Unión Soviética, radiografía tras radiografía, cómo cuando no se entiende esta política de economía básica y en nombre de solucionar el problema de los pobres, terminás volviendo a los pobres indigentes, como hizo la Unión Soviética, como hizo China, como sigue haciendo Cuba hasta el día de hoy, demuestra cómo es un tema de entendimiento básico. Él trata de desideologizar el tema y muestra cómo virtuoso, por lo menos en términos económicos, lo que ha logrado China, de alguna manera, en comparación con la China de Mao, ¿no? Entonces, por eso traje mucho el tema del marxismo y el comunismo, porque tiene esa importancia en cuanto a la manera en que presenta la información el libro. Y finalmente, para cerrar en esa nota personal, porque también lo que hizo que Thomas Sowell
sea marxista durante algunos años de su inicio, de su viaje intelectual como el que están iniciando ustedes ahora, era ese interés por lograr una sociedad donde más personas tengan el acceso a esa abundancia de bienes y servicios que se ve entre las clases sociales más prósperas, ¿no? Que los pobres ya no sean pobres, que todos los pobres tengan acceso a las televisiones, a los autos, a las universidades de primer nivel. Ese es el propósito que motivó a Sowell a volverse uno de los mejores economistas del siglo XX, a volverse un prolífico, muy prolífico autor que escribe cosas desde la raza, las migraciones mundiales, los intelectuales públicos, hasta la economía básica, todo con la finalidad de avanzar esa misma línea. Y esa es la misma línea que me motivó a mí, de inicio inocentemente, a ser marxista por un año de mi vida, y luego a comenzar a interesarme de entender cómo funciona la economía, y finalmente, gracias a la traducción de este libro, a dejar de ser ya un analfabeto en economía y ser, perdón, y aquí hago un paréntesis, porque claro, maestría en la Universidad Complutense, la Universidad Columbia University. Les cuento que usted puede ir a la Complutense, a la Columbia University, a estudiar Derecho y no necesariamente va a saber entendiendo economía básica. Sí va a estudiar leyes de quiebra, sí va a estudiar tratados de comercio, sí va a estudiar un montón de instituciones que tienen en sus antecedentes la lógica de economía básica, pero puede salir de ahí sin entender cómo verdaderamente funciona y cómo eso termina generando bienes y servicios concretos a la sociedad y a los más pobres. El que hace eso lo hace porque quiere entrar la mayoría estudia Derecho porque quiere entrar después a una firma y en su firma ganar y él vivir bien. No necesariamente lo hace con esa motivación altruista de ayudar a la sociedad. Claro, si le preguntan, va a decir, sí, yo entré a estudiar Derecho por la justicia, ¿no? Y por la pobreza, pero la realidad, su récord no es que estuvo escribiendo libros de economía que le van a dar poco retorno, sino su récord es que salió de la Facultad de Derecho a la firma a cobrar por hora, ¿no? Entonces, mucha gente que se beneficia del sistema económico que causa prosperidad no necesariamente entiende eso. Este es un libro dedicado para que todos tratemos de entender eso y que nos demos cuenta que una economía de libre mercado, una economía sin barreras estatales que permiten la libre iniciativa, la competencia, etcétera, no es una economía para favorecer a unos cuantos privilegiados de la sociedad, al contrario, es una economía donde quien se merezca el éxito económico porque sabe vender bien hamburguesas, porque sabe prestar servicios legales bien o ser un buen dentista, esa persona va a tener éxito y incluso quienes no triunfen en ese sistema no van a tener la pobreza y la postración que se tiene en los regímenes donde no se entiende economía básica y se imponen políticas que no siguen el sentido común. Muchas gracias. ¿Dónde cree que está el punto medio entre lo radical y entre los... O sea, porque hay radical capitalista, radical socialista, comunista? ¿Dónde cree que está el punto medio? ¿Se tiene que ir siempre a un lado? ¿Qué piensa? Gracias, excelente pregunta. Yo creo que la respuesta a esa pregunta está en entender cómo funciona la economía. Yo creo que quien entiende cómo funcionan instituciones tan básicas como el sistema de precios en una economía, ahí está el germen de la razonabilidad en su filosofía económica, ¿no? Ahí está el germen. Entender cómo funciona básicamente la economía está en la razonabilidad de su filosofía económica. El fin es ese, ¿no? De nuevo, el fin es solucionar un problema económico que Thomas Sowell lo define como... El problema de la economía, dice Thomas Sowell, es que hay una demanda ilimitada de bienes y servicios, porque a nosotros nos gustaría tener todo, ¿no? A todos nosotros nos gustaría tener un yate. A ver, ¿quién no le gustaría tener un yate? Y una casa, o sea, a todos nosotros. Entonces, hay una demanda ilimitada de bienes y servicios potenciales, pero hay recursos limitados en la sociedad que además tienen usos alternativos, estos recursos. Entonces, el sistema de mercado simplemente es un sistema donde
todos estos recursos, desde el trabajo del individuo hasta los recursos de la naturaleza, se utilizan para producir la mayor cantidad de bienes y servicios que favorecen a la mayoría de las personas. Este es el sistema que ha provocado en gran medida las invenciones tecnológicas que han llevado a la reducción de enfermedades, a que la población mundial se cuadruplique en 50 años, cuando antes nos moríamos de tuberculosis. Simón Bolívar se murió de tuberculosis. Luis XIV, uno ve la nobleza francesa hace 300 años, las personas, lo normal era que un noble, la mitad de sus hijos se mueran por alguna tontera de niños. En cambio ahora, la gente clase media en Guatemala no se muere la mitad de sus hijos por enfermedades básicas, ¿no? Se muere uno. Entonces esa prosperidad se logra en un sistema que promueve la innovación, promueve la invención, le da el incentivo a Steve Jobs, porque a ver, ¿quién vio la película de Steve Jobs? ¿Quién vio la película de Social Network? ¿En qué parte de la película lo vieron a Steve Jobs o a Mark Zuckerberg diciendo, ay, que yo quiero solucionarle el problema a la favela y la Villa Miseria? ¿Qué parte? Nada, ¿no? Ese brother sabía que en Estados Unidos había un sistema donde si él le ganaba a los tojos esos en Harvard que hacían que remaban, ¿no? Si él le ganaba a inscribir su Facebook, tenía la posibilidad de convertirse en billonario. Y no era un tonto, ¿no? Era la realidad. Si él hubiera estado en la Unión Soviética, en Cuba, en la China de Mao, o sea, ahí estuviera mendigando para comer, ¿no? Él sabía que ese sistema le garantizaba eso y su interés era estrictamente de hacerse rico, de tener su yate, ¿no? Y eso, lo mismo Steve Jobs, además de 2 veces. Sí, obviamente, ese sistema promueve una ética laboral, de amor a tu trabajo, de esfuerzo, de estudio. Obviamente que un médico en Estados Unidos que sabe que va a salir a ganar los médicos de las profesiones normales son top 3 que ganan más en Estados Unidos. Por eso se queman las pestañas, entre otras cosas, porque si fuera a quemarse las pestañas para que te paguen como en Cuba, en la moneda nacional, cuando el gobierno cobra en moneda extranjera y no podés, tendrías que tener un cálculo, un salario normal en Cuba uno tiene que tener trabajar por 600 años al salario actual en Cuba para poder comprarse una de las casas que se están vendiendo hoy en La Habana. Esas casas las compran los extranjeros. Entonces, lo razonable para mí es la obligación moral que tenemos todos los seres humanos de no ser analfabetos en economía, de entender el funcionamiento de estas instituciones básicas de la economía. Para mí es una obligación moral, porque es inmoral que uno como profesional, como es analfabeto de economía, escuche a un señor que le dice, no, los pobres, y termine votando por Hugo Chávez. Eso es lo inmoral. Lo inmoral es que uno, por ser analfabeto de economía, diga los pobres, y lo tenga Fidel Castro en su posesión presidencial. No estoy hablando de Evo Morales, que también lo tuvo a Fidel Castro, ni a Rafael Correa, que también lo tuvo a Fidel Castro. Estoy hablando de Carlos Andrés Pérez, el penúltimo presidente democrático de Venezuela, uno de los partidos tradicionales de Venezuela, de los partidos a los que Chávez llama escuálidos, Cuarta República, burgueses, capitalistas, neoliberales. Como no entiende nada de economía y va con la ola y va haciendo favoreciendo nada más a sus cronies, el capitalismo de compinches, y habla, sin embargo, en nombre de los pobres, y claro, ley de salario mínimo aquí, y pensiones y más bonos para todo el mundo, e invita a Fidel Castro como un héroe, es el germen de la erosión de ideas, que llega eventualmente a la erosión ya real de la democracia, donde no es un tema ya de ideas, donde la pobreza en Venezuela y la escasez se ve en el supermercado hoy, aquí, ahorita, la harina, el papel higiénico, donde quien tiene un amigo venezolano, un conocido venezolano, clase media, rico, pobre, chavista, no chavista, sabe que todo el mundo tiene problemas para
intercambiar cosas con su moneda normal para salir del país, para entrar, para todo. Y donde leí un dato el otro día, de pronto ha surgido una nueva élite de millonarios, y es donde más millonarios han habido en América Latina de manera tan rápida, claro. Y son todos millonarios que se hacen millonarios a través de las oportunidades para la corrupción que generan estos sistemas, ¿no? El control de divisas a través del CADI en Venezuela habla mucho del sistema monetario. Aquí toma sol de cómo debe manejarse eso, porque es importante que fluctúen también las divisas, porque nada más son precios, son precios a la moneda y que están basados en oferta y demanda, en confianza sobre las monedas. Entonces, claro, es fácil decir, voy a establecer un ente que va a controlar las divisas, y el que quiere importar y yo le apruebe su importación le voy a dar divisas. Bueno, lo que ocurrió en Venezuela es que mucha gente, el banco en contubernio con una empresa fuera de Venezuela que dice que está enviando productos, nadie envía productos, lo único que pasa es un papel, no llega un solo producto a Venezuela ahí, y lo que sí hay es que un señor que tenía $2 millones de patrimonio ahora tiene $50 millones de patrimonio, ¿no? Entonces, la economía y instituciones básicas de economía afectan todos los días la vida general de las personas. Respuesta a la pregunta concreta, ¿dónde está el justo medio? Yo creo que el justo medio, el centro razonable, es entender de economía básica. Discutamos ya entre Krugman y Stiglitz por un lado, discutamos con la escuela austriaca por el otro. Entre Jeffrey Sachs, por el lado más socialdemócrata, que discuta con William Easterly, del lado más libertario. Que discutan. Y uno escribe The End of Poverty y el otro escribe The White Man's Guilt, con un argumento que es muy distinto en cuanto a la responsabilidad que tienen los países del norte de cooperación internacional con los países del sur para resolver el problema de la pobreza. Ambos son teóricos que te exponen una visión donde ambos entienden mínimamente de economía básica. Y nadie es perfecto, no existimos, no hay ángeles. Los ángeles nos contaron que habían, pero yo todavía no los conozco a los ángeles. En el mundo hay personas inteligentes, supuestas, capaces de escuchar argumentos y de convencerse mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, en base a esos argumentos. Entonces, yo creo que lo ideal es eso, esa razonabilidad y la capacidad de siempre defender sus ideas con argumentos. Por eso es que es una obligación, y yo sé que la Universidad Francisco Marroquín ha hecho esfuerzos en esa línea también, de que todo el mundo que entiende de libre mercado también entienda la contrapartida del libre mercado, lo que ocurrió en la Unión Soviética, en la China de Mao, lo que sigue ocurriendo en Cuba, y el origen filosófico de eso, el marxismo. Entiendan cuál es la tesis marxista y por qué es que tantas personas inteligentes se sintieron persuadidas por esa política, convencidas, y la llegaron a implementar, ¿no? Entonces, el justo medio es simplemente entender eso y tener la capacidad de ganar en el argumento, de tener la capacidad de defender las ideas de manera elocuente frente a un marxista que es radical en el sentido de pedir que no haya directamente ningún tipo de apertura económica, con efectos obviamente nefastos, hasta quien sea. Si un anarcocapitalista, yo tengo amigos de todo tipo, ¿no? De medio izquierda, de mucha izquierda, de liberales, de liberales clásicos, de libertarios, de anarcocapitalistas, hay todo tipo de... Y lo importante es que con yo tengo argumentos, no soy un experto, pero cuando toca hablar en Nueva York, uno de mis roommates era estudiante de economía en NYU, y él me dio un argumento razonable de por qué las leyes de salario mínimo sí pueden funcionar. Claro, no me dijo, hay que subir el salario mínimo a $3,000 para toda la sociedad y se van a solucionar los problemas de la pobreza, pero sí me dijo, hay estudios que demuestran que en alguna medida tienden a leyes de salario mínimo para favorecer a los trabajadores en ciertas industrias, y esto permite que esos trabajadores en el mercado tengan mayor liquidez y puedan comprar, y eso a su vez tiene un efecto positivo en general en la economía. Entonces, perfecto, eso es razonable. Me ganó, tal vez si yo estoy tan interesado me voy y me leo aquí el paper que cita Thomas Sowell y voy y le argumento, ¿no? No me estoy dedicando a eso yo a la economía, pero sí me siento moralmente conforme con entender de economía básica, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el ideal, el razonable.
Lo extremo es la incapacidad de fundamentar ideas, y peor aún, lo inmoral es defender ideas que por tu ignorancia, por no entender de economía básica, terminan promoviendo los peores desastres para las personas que vos decís que uno cree que quiere defender, ¿no? Entonces esa sería mi percepción de eso.